Estructura de procesos y subprocesos en sistemas operativos. Sabemos que los sistemas operativos se encargan de la administración de los recursos de cómputo. Y obviamente uno de los recursos más importantes en cómputo son los procesos y los subprocesos que tienen que ser administrados por los sistemas operativos. Es por eso que vamos a dedicar esta grabación a explicar lo que es la estructura de estos procesos y subprocesos y cómo se involucran con los sistemas operativos. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Estructura de procesos y subprocesos en sistemas operativos. Proceso en los sistemas operativos. Con respecto al proceso, es un conjunto de códigos, datos y estructuras de memoria como pilas que pueden estar en ejecución o que pueden estar listos para ejecutarse y que cuentan con una apuntador que indica la línea de código a ejecutarse. Voy a aclarar aquí un detalle muy importante. Proceso es un programa, incluso podremos decir es un archivo, pero que ya está cargado en memoria principal, que ya le fueron asignados recursos tanto de memoria como de procesador para que pueda ser ejecutado, para que pueda ser procesado por el procesador. Obviamente el proceso tiene una estructura que se basa en apuntadores o de apuntador para definir cuáles son los datos que ocupa, sus datos, los códigos que tiene que ejecutar, las pilas que son estructuras lógicas que permiten almacenar información en una forma específica. Esto nos permite entonces entender que el proceso es aquel que ya está listo para ser ejecutado, ya está cargado en memoria principal. Yo no puedo tener un proceso en memoria secundaria porque entonces sería un programa o un archivo, pero no sería un proceso. Si ya lo tengo en memoria principal, entonces se le cambia el nombre a proceso, que en realidad es un programa o un archivo que tiene que ejecutarse. Una librería, por ejemplo, que tiene que ejecutarse, es un proceso, pero tiene que estar forzosamente en memoria principal y ya incluso con los recursos asignados para su ejecución. Entonces ya se le puede llamar proceso. Diagrama de estados de un proceso. Se le llama un proceso nuevo cuando el programa pasa de la memoria secundaria a memoria principal para su ejecución, ¿sí? Esto, en este momento, cuando pasa de memoria secundaria a principal, se transforma en proceso. Se dice que un proceso está listo cuando el proceso ya está en memoria principal y está en espera de asignación de procesador o procesadores. Esto es que se le asigne tiempo de CPU o núcleos de procesamiento. Esto es que pasa a ejecución. Entonces listo es cuando ya tiene, vamos a decir, los recursos asignados y en el momento en el que esos recursos ya los empieza a ejecutar, los empieza a trabajar, en ese momento, ¿sí?, pasa de ser listo a estar en ejecución. En ejecución entonces es cuando comienza a estructurarse el proceso después de un tiempo asignado. Si aún no se concluye, el CPU puede devolver el proceso a listos aquí
o si el proceso ejecuta una solicitud de entrada y salida, por ejemplo, donde tenga el usuario que proporcionar un dato y el usuario está tomando el café o se paró, no está por ahí frente a la computadora y no proporciona ese dato de entrada y salida, entonces el proceso se tiene que poner en espera y se dice que el proceso está bloqueado. Ahora, cuando pasa de ejecución a listo, dice si el tiempo asignado es agotado, o sea, llega a lo que se conoce como timeout, fuera de tiempo, el CPU devuelve el proceso a listo y espera un nuevo turno en el procesador mientras otros procesos se ejecutan. Ahora, si el evento de entrada y salida que había solicitado y por lo cual fue bloqueado ya terminó, ya tiene la información que había solicitado de entrada y salida. ¿Por qué de entrada y salida? Porque puede ser un mandato a impresora, salida, o puede ser un dato que tengamos que meter por el teclado o por el ratón, ¿sí? Entrada. Entonces ese proceso se regresa a listos para esperar turno otra vez para ejecutarse. Ahora, si el proceso está bloqueado, el proceso se bloquea hasta que ocurra el evento solicitado o que ocurra el evento de entrada y salida. Mientras el procesador estaba bloqueado, el CPU o los procesadores están libres para ejecutar otros procesos de los que están ya listos. ¿Ok? Ahora, cuando el proceso termina la ejecución, que ya no se bloqueó ni nada, sino que ya terminó la ejecución, entonces se va a lo que es la salida. Cuando el proceso termina, aquí libera los recursos que le fueron asignados y pasa al estado de salida y obviamente determinado. Block de control de procesos se llama Process Control Block, PCB. Estructura de datos que contiene información asociada a cada proceso. Bajo esta estructura se ejecuta cada uno de los procesos en ejecución. Por ejemplo, tenemos un apuntador, el estado del proceso, el número de proceso, el contador del programa PC identifica la línea a ejecutar dentro del programa, los registros de ejecución del proceso, normalmente registros internos al procesador, el límite de memoria o cantidad de memoria asociada a la ejecución del proceso. No se va a asignar toda la memoria a un proceso y muchas veces los procesos se les asignan recursos como memoria de intercambio, que es una memoria que se toma como parte del disco duro, pero que es administrada como si fuera memoria principal en la computadora. La lista de archivos abiertos asociados a la ejecución del proceso. Un proceso puede estar leyendo múltiples datos de múltiples archivos para su ejecución. Por eso es que tiene que tener una lista de archivos abiertos asociados a la ejecución de dicho proceso. La planificación de los procesos. Entre el estado de listo y el estado de ejecución se lleva a cabo la planificación de los procesos. El proceso, por ejemplo, 0 tiene una interrupción del proceso 0 por llamada de entrada y salida. O sea, está pidiendo datos ya sea a otro equipo o al usuario. El proceso es guardado en un PCB, el PCB 0. Este guarda en qué se quedó
qué estaba haciendo y cómo está su avance. Recupera el estado del PCB0 para continuar la operación y así hasta terminar. Esto es como un ciclo que va a estarse repitiendo hasta que llegue el proceso a su fin. Ejecución, espera. El tiempo del procesador se reparte entre los procesos en ejecución. Cada vez que se le da tiempo a un proceso y ocurre una interrupción por una llamada de entrada y salida o algo así, se le da tiempo a otro proceso. Que quede claro que todo esto es administrado por varios tipos de algoritmos en los sistemas operativos. En videos posteriores vamos a ver lo que es la administración de los procesos y los algoritmos de administración de dichos procesos. El proceso 1 entonces está en recuperación del estado del PCB1 y en ejecución del proceso 1. La interrupción del proceso 1 por llamadas de entrada y salida o por terminación da un retorno para guardar el estado del proceso 1 en el PCB1 y hacer la liberación de los recursos o puesta en espera para que otro proceso pueda ser ejecutado. La espera, ¿sí? Esto es, a todo este esquema se le conoce como planificación de procesos en el sistema operativo. Cuando los programas que están en memoria secundaria se cargan a memoria principal y se solicita que se ejecuten, entonces se forma la cola de listos. Es una cola de llamadas para los procesos. La cola de listos, ¿sí?, de procesos que ya residen en memoria principal y se les va a ir dando el tiempo en los procesadores. Además de los procesadores, también los dispositivos forman colas de ejecución de procesos para que se les asignen a los procesos que los soliciten. Entonces, para lograr ejecutarse los procesos, se van a ir moviendo entre las diferentes colas. Así es como funcionan los sistemas operativos. O sea, van formando como listas, colas que van a ir pasando de una a otra, generando los avances en la ejecución de dichos procesos hasta que lleguen a terminar los procesos. Algunos van a ser cortitos, otros van a ser grandes, ¿sí? Algunos van a ejecutarse en 2 o 3 ciclos de reloj, otros se van a ir a 20 o 30 ciclos de reloj del procesador, y entonces eso va a provocar que unos terminen pronto y otros terminen después, pero esos recursos se tienen que ir liberando y reasignando para que puedan ser utilizados por otros procesos. La estructura lógica de la planificación de los procesos. Tenemos los procesos, ¿sí? Vamos a considerar los rectángulos como eventos y los elipses como recursos. Tenemos entonces la cola de listos, que es un evento. Ahora, esta cola de listos va a alimentar al CPU para que siempre esté ocupado procesando el CPU. Cuando ya se da la conclusión de la ejecución del proceso, se libera el proceso, sale del esquema de administración. Ahora, estos procesos se miden por su avance en ciclos de reloj o quantums. ¿Qué es un quantum? Un quantum es un paquete de tiempos, normalmente unos cuantos milisegundos o incluso nanosegundos, que permiten la ejecución nada más de ciertas líneas de procesamiento. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido.
Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Cuando el CPU empieza a ejecutar, verifica si hay solicitudes de entrada y salida, los manda como solicitud a las colas de entrada y salida para que consulten a los periféricos de entrada y salida. Si no hay estas solicitudes, entonces lo manda directamente a la asignación de tiempos de ejecución. Es tiempo asignado a la ejecución del proceso. Ahora, esto va a dar el tiempo. Si el tiempo se agota, va a regresarlo a la cola de salida. Ahora, si el proceso está estructurado por unidades lógicas funcionales, entonces el proceso va a ejecutarse por subprocesos o hilos de programación. Los subprocesos o hilos de programación, ¿sí?, van a ejecutar hilo o subproceso en cada uno de los eventos que tenga que procesarse de acuerdo a los recursos que tenga asignado. Cuando no tenga un recurso, tiene que regresar a la cola de listos para esperar el turno de procesador. Por otro lado, espera por interrupción de proceso. Si hay una interrupción de proceso, algún detalle que no tenga la falta de un recurso o asignación, entonces solicita los recursos, liberando estos recursos asignados durante la interrupción para que puedan ser utilizados por otros procesadores. El planificador a largo plazo, ¿sí?, el sistema operativo admite o no un proceso dependiendo de la demanda de recursos del proceso. Hay procesos que demandan bases de datos, intervenciones del usuario, recursos externos, tarjetas de red, impresoras, monitores, ¿sí?, para formar imágenes, pantallas, demás. Y entonces eso hace que tengamos cierta longitud o una lista larga de recursos para la ejecución de un proceso. El sistema operativo entonces se da la tarea de verificar cuántos recursos y qué recursos requieren. Si los tiene, lo admite para que esté en listos, y si no, lo detiene, lo espera hasta que tenga recursos para poderlo pasar a listos. Cuando ya está en listos, el planificador a corto plazo, esto es a corto plazo, esto es a largo plazo. El planificador a corto plazo, ¿sí?, del CPU, dice cuál se ejecuta y cuál es el tiempo asignado para cada proceso, dependiendo del algoritmo. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, algunos algoritmos como FCFS, SJN, SRT y el último, que es el round robin, y que nos dice cuánto tiempo asigna. Ese trabaja con quantums y le da un tiempo específico para la ejecución de cada proceso. Eso lo vamos a ver más adelante. El planificador entonces a mediano plazo, ¿sí?, permite pasar parcialmente o totalmente a memoria principal para liberar memoria principal y permitir que más procesos puedan pasar a memoria principal. Intercambio de memoria principal, esto es, trabaja por medio de páginas o segmentos. Esto funciona con los algoritmos de paginación y segmentación, permitiendo entonces el intercambio de páginas para la ejecución de varios procesos durante el bloqueo por carga de procesos. El planificador a largo plazo: 1. Planificador de tareas. 2. Seleccionador de procesos que se entregan a la cola de listos. 3. Controlador de tiempo asignado. 4. Controlador de grado de multiprogramación.
El controlador de grado de multiprogramación controla la cantidad máxima de procesos que puede ejecutarse al mismo tiempo. Y eso pues va a depender directamente del número de núcleos que se tengan en un procesador. En la actualidad, los procesadores se subdividen en dos áreas de núcleos lógicos de programación o de procesamiento: los núcleos físicos y los núcleos lógicos. Si un procesador tiene 8 núcleos físicos, normalmente va a tener 8 núcleos lógicos. Casi siempre. Hay algunas estructuras de procesamiento que solamente tiene, por ejemplo, 8 núcleos físicos y 4 núcleos lógicos, ¿sí? Entonces, eso es dependiendo del tipo de procesador. La estructura del flujo de procesos tiene un intercambio, ¿sí?, de memoria secundaria o memoria principal. Hace la carga de proceso a memoria principal por intercambio. Esto es, intercambio puede ser por páginas o segmentos o paginación con segmentación. Procesos en memoria secundaria principal ejecutados, ¿sí? Bueno, cuando tenemos esta carga en memoria principal, se va a cola de listos, de cola de listos se va al CPU, se ejecuta. Si termina, bueno, aquí se pueden hacer varias cosas. 1. Intercambio de memoria principal a memoria secundaria para poder liberar recursos y ejecutar otros procesos. 2. Meterlo en cola de espera por algún requerimiento de entrada y salida para liberar recursos de memoria o de entrada y salida y regresarlo a la cola de listos en espera de turno de CPU hasta que logre el fin el proceso. El intercambio de memoria principal, memoria secundaria por suspensión temporal de un proceso. Cuando el sistema operativo decide mandar de la ejecución en memoria principal a almacenamiento temporal en memoria secundaria para ejecutar otros procesos, el sistema operativo debe, primero, saber cómo quedó la ejecución de ese proceso. Segundo, en qué estado estaba. Tercero, cómo estaban los registros en la ejecución de ese proceso. 4. Qué subprocesos estaban activos y cómo estaba su ejecución. 5. Esto es para poder mandar almacenar temporalmente un proceso en ejecución, ¿sí?, para posteriormente retomar su ejecución. Se debe generar el contexto del proceso. No podemos almacenar un proceso si no se tiene el registro, el PCB, para saber en qué condiciones se encuentra. El intercambio de memoria principal a memoria secundaria por suspensión temporal de un proceso. 1. Guarda el estado del proceso actual generando un proceso. 2. Guarda el proceso y su contexto en memoria secundaria. 3. Carga el nuevo proceso a ejecutar y su contexto, ya que puede ser un proceso en ejecución que había sido almacenado en memoria secundaria temporalmente. 4. Ejecutar el nuevo proceso cargado de acuerdo al contexto que le corresponde. 5. Estos cambios de procesos y contextos de memoria principal a memoria secundaria y viceversa se consideran sobrecarga, ya que el sistema no hace trabajo útil mientras realiza estos cambios. Se llama trabajo útil a tener ocupado el procesador desahogando líneas de programación para que pueda terminarse la ejecución de un proceso. 6. Estos cambios son muy frecuentes y el tiempo perdido en ellos va a depender directamente del soporte de hardware
dependen de la capacidad del sistema. Esto precisamente es lo que se trabaja por paginación o por segmentación, intercambio de memoria. La paginación y la segmentación nos permite no cargar programas completos, sino cargar programas parciales para ir ejecutando la lista de páginas o la lista de segmentos o de páginas en segmentos que tienen que ejecutarse en un orden específico para lograr la ejecución lógica de un proceso. Estructura del stack de un proceso en memoria principal listo para la ejecución. El stack o pila, ¿sí?, va a tener varias estructuras, ¿sí? Por ejemplo, va a tener el PC, que es el Program Counter o contador de programa, almacena la dirección de la siguiente instrucción a ser ejecutada. El PSW, que es el Program Status Word, que es el texto de estatus del programa, registro que contiene las banderas del CPU en el programa, o sea, para decir en qué condiciones se quedaron los registros. El RC, que corresponde al registro de cálculo, almacena el resultado de los procesos ejecutados en operaciones unitarias dentro del procesador, obviamente. RD, el registro de datos, almacena el dato a operar en la operación unitaria que corresponda en este proceso. RP, el registro de proceso, que almacena el proceso a ejecutar en la operación unitaria. Entonces, todas estos identificadores y contenidos de estos identificadores son variables de procesamiento. Son necesarios para que pueda darse continuidad a la ejecución de los procesos. Por otro lado, tenemos precisamente la estructura de los registros del CPU durante la ejecución de las stacks o pilas de los procesos. Los registros del CPU están divididos en estas 5 capas fundamentales. Estos registros que permiten la ejecución de las pilas de los procesos. Primero, el RC, que es el registro de cálculo, registro que almacena el resultado de los cálculos obtenidos en las operaciones unitarias. El PC, que es el Program Counter o contador de programa, almacena la dirección de la siguiente instrucción a ser ejecutada. Esto es fundamental y funciona tanto para la pila como para los registros. El SP, el Stack Pointer, apuntador de la pila del proceso a ejecutar. El SDP, que es el Stack Device Pointer, y que es el apuntador de la pila del dispositivo asociado al proceso en ejecución. El SRP, que es el Stack Register Process, que es el apuntador del registro del stack del proceso en ejecución. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.